Hola a todos, ¿cómo están? Sé que para muchos será muy raro el hecho de verme por aquí, pero hoy es un día muy especial y creí oportuno el sentarme aquí y contarles algunas cosas sobre Ghost en español y sobre mí. Para quienes no me conocen, yo soy Yoji y soy quien está detrás de Ghost en español. Hoy el canal cumple su primer año de vida y han pasado muchas cosas en tan corto tiempo, así que quiero contarles cómo empezó Ghost en español y por qué estoy aquí. Para contarles sobre eso tengo que hablarles de algo que siempre me ha apasionado muchísimo, y es hablar sobre mis bandas favoritas. Y cuando digo bandas favoritas, hablo de mi otro gran amor, Marilyn Manson. Hace más de 10 años empecé haciendo mi primer grupo en Facebook, y este se llamaba Repudiamos el grupo anti-Marilyn Manson, nosotros somos más. No sé en qué estaba pensando, pero bueno, así se llamaba mi grupo. En él compartíamos información de Manson, música, videos, hacíamos encuestas y yo compartía mucho con los otros fans de diferentes países. Luego vino el auge de las páginas en Facebook y creé la de Marilyn Manson Fans Ecuador, ya que es el país donde vivo. Pasó el tiempo y conocí a Ghost y fue amor de inmediato. Fue gracias a un amigo que me dijo que posiblemente esa banda me gustaría y no se equivocó. Amé a Ghost desde el día número 1. Me sumergí en su mundo, empecé a investigar, a escuchar todos sus álbumes y simplemente me enamoré de ellos. Por supuesto, lo primero que quise hacer fue crear una página, pero yo tenía muy claro que quería que la página fuese diferente. No solo compartir música, videos, sino algo más, información. Esa misma información que yo buscaba cuando apenas descubrí a la banda. Lo primero que vino a mi mente fue Ghost en español. Sé que no es un nombre fuera de lo común, es un nombre normal, pero describía perfectamente lo que yo quería hacer. La página en Facebook empezó en mayo de 2018 y creció muy rápido. Empecé compartiendo videos subtitulados de otros canales de YouTube y así fue como di con el canal de mi ex compañero, Fer. Empezamos una amistad y él se sumó a la página de Ghost en español. Con ello la creación de nuevos segmentos, entre ellos el famoso Analizando Letras. El mismo día le dije, ¿por qué no creamos un canal de YouTube? Y sin pensarlo, al día siguiente ya estábamos en eso. Simplemente teníamos muchísimas ganas y nos pusimos en eso. Al principio no sabíamos tampoco quién iba a hacer la voz, si él o yo. Así que le dije, ¿qué te parece si te mando una muestra de mi voz y tú me dices si te gusta? Entonces agarré mi celular y le mandé el famoso Bienvenidos a Ghost en español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. A Fer le gustó tanto que agarró ese audio sin editar y lo puso en la primera intro del canal. Ya para el primer mes éramos más de 1000 aquí y el canal empezó a crecer muy rápido y con ello nuevos segmentos y mucha información. Pasó el tiempo y lamentablemente Fer tuvo que salir del canal por motivos personales y aquí quedé yo, un reto que lo tomé con mucho amor y mucha responsabilidad. El canal se ha vuelto una parte súper importante para mí, le he puesto todo mi corazón y toda mi energía. El propósito de Ghost en español no es solamente el de dar información en nuestro idioma, sino también un sueño mucho más grande que está detrás. Sueño con que Ghost en español sea cada día más grande, que seamos una comunidad de fans latinoamericanos y de España muy unida. Y con este crecimiento venga el reconocimiento de la banda, el mismo que tienen otros grupos muy importantes de fans en Estados Unidos. No sé qué pase más adelante. Lo que sí sé es que quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes desde el fondo de mi corazón por el apoyo, los comentarios y las buenas vibras que siempre han tenido para este canal. Este canal es de ustedes. Recuerden que aquí tienen una ventana para que siempre puedan mostrar su talento en todo lo referente a Ghost y también todas las sugerencias siempre serán bienvenidas. Gracias nuevamente. Gracias por hacer a Ghost en español cada día más grande. Espero que nos veamos muy pronto otra vez por aquí y desde el fondo de mi corazón nuevamente, gracias. Los quiero.